Muy buenas tardes con todos. Me da mucho gusto de compartir con ustedes el día de hoy, jueves 13 de agosto, nuestro 11º programa de encuentros digitales organizados por el Banco Central del Ecuador, en el que conversamos temas de coyuntura, temas de actualidad, y el día de hoy tengo el agrado y el placer de compartir el espacio con César Ricaurte y Jean-Paul Bardellini. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Jean-Paul? Muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirles acá. Buenas tardes, un enorme saludo a todos que nos acompañan y a ustedes, gracias por la invitación. Ha sido un honor estar aquí. Hola Fernando, buenas tardes a todos. César, un abrazo, y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Y muchas gracias al Banco Central del Ecuador por preocuparse de estos temas, ¿no? Vamos a tratar un tema que normalmente se lo ve más en política, pero en realidad es un serio problema económico para las empresas, para los países, para los gobiernos. Así que encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Como ya lo anunció Jean-Paul, el día de hoy nos encontramos para ver redes sociales, mensajes y sus efectos sobre la estabilidad democrática y la estabilidad económica, cómo el fenómeno de la desinformación afecta a la reputación de las empresas y afecta también a la estabilidad de los regímenes democráticos y al sistema económico en sí. Bienvenidos. Voy a dar inicio con las presentaciones de las biografías de cada uno de ustedes. Me permiten, por favor, unos minutos y de ahí damos paso a las presentaciones de cada uno de ustedes. Nos acompaña el día de hoy César Ricaurte, periodista ecuatoriano con más de 30 años de experiencia en el campo. En el año 2007 fundó la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios, Fundamedios, autor de algunas de las columnas de opinión más populares de la prensa ecuatoriana. Es el primer ombudsman, defensor de la red de televisión ecuatoriana, Ecuavisa, en 2007 al 2009. Ha dado conferencias y charlas en México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Grecia, Líbano, entre otros lugares. Es becario de la Fundación Reagan Fashel para la democracia en Washington, D.C. Durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado en mayo del 2012, el presidente Barack Obama lo incluyó entre los activistas más destacados en este ámbito, ganador de varios premios por su constante compromiso con la defensa de la libertad de expresión. Es Premio Internacional de Libertad de Prensa Argentina, es Premio de Libertad de Prensa de la CIP, es Premio Carlos Pérez Perazo de la CCQ y Premio Horacio Aguirre del Instituto Interamericano para la Democracia. Adicionalmente está Jean-Paul Bardellini, de Gachet Expertise, Comunicación Estratégica y Manejo de Crisis. Es consultor en comunicación. 26 años de experiencia en medios de comunicación, Teleamazonas, Periódico Hoy, RTS, Ecuador TV, Radio La Mega, Francisco Estéreo y Radio Centro. Es reportero, periodista de investigación, presentador de noticias, director y conductor de programas de entrevistas y opinión. Es reportera de guerra acreditado por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Es corresponsal internacional por varios medios en América y el mundo, entre ellos NT24 y RCN de Colombia. Bienvenidos, muchas gracias, un verdadero placer tenerlos acá. Voy a dar la palabra a César, quien nos va a compartir. César, bienvenido, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir una presentación que les había preparado. Vamos a ver cómo nos funciona. Pero bien, no sé si ahí está viéndose. Sí, te confirmo. ¿Sí? Bien, si me permiten solamente una breve presentación de la organización que dirijo. Fundamedios es una organización que se creó en el 2016 en el Ecuador. Es una organización de la sociedad civil. Su misión es monitorear, proteger y promover las libertades de expresión y prensa. También hemos trabajado muy intensamente en el impulso de la calidad periodística. Hemos capacitado a más de 3,000 periodistas en técnicas de periodismo de investigación, periodismo de datos, acceso a la información y muchos otros campos más. Actualmente Fundamedios también actúa de forma regional en la protección del monitoreo a la libertad de prensa en todo el continente americano. Tenemos una pequeña oficina en Washington, D.C.
y hemos, como les decía, expandido el trabajo a toda la región. Desde el 2017 también hemos trabajado en el combate a la desinformación y la verificación del discurso público. Hemos, alrededor de eso, creado este portal, Ecuador Chequea, que es el portal que tiene que es el primer portal en el Ecuador que tiene la certificación de la International Fact Checkers Network, que es la organización fundada y dirigida por el Poynter Institute. Tiene esa certificación. Y Ecuador Chequea actualmente sigue trabajando de forma muy intensa. Voy a presentar más adelante algunos datos justamente alrededor de lo que ha sucedido en la COVID-19. Yo quería iniciar esta presentación ya a nivel más conceptual, señalando que hay un equívoco en el uso del término fake news. Fake news es algo que se ha usado indistintamente tanto para señalar la desinformación como para atacar a la prensa, ¿no? Y tenemos los casos de los presidentes que tenemos en las fotos, ¿no es cierto?, de tanto de Nicolás Maduro, Donald Trump, Jair Bolsonaro, hablan muchas veces de la prensa como los propagadores y creadores de las fake news cuando no les gusta algún tipo de información. Por eso creemos que es equívoco utilizar el término fake news para referirse al fenómeno de la desinformación. No lo llame fake news cuando lo que quiere decir es desinformación. Y al respecto hay que también aclarar dos términos. Y en inglés hay dos términos que se utilizan para clasificar los tipos de desinformación, los dos principales tipos de desinformación. El uno es la misinformation, que en realidad es la información errada, es información que no es propagada con malicia, sino que constituye aquella información equivocada, aquella información que no se ha podido, digamos, verificar de forma absolutamente, de forma completa. Entonces, en español, lamentablemente, no tenemos todavía un término único para eso, ¿no es cierto? Pero en inglés hay una clara separación entre lo que es la misinformation de lo que es la desinformation. Y además, en muchos documentos se le agrega este adjetivo, la malicia, malicious disinformation. Entonces, hay que separar muy bien lo que es la información errada de lo que es la desinformación maliciosa. Son dos cosas muy distintas, no hay que mezclarlas, hay que, para comenzar a combatir justamente este fenómeno de la desinformación, es necesario entonces separar claramente los conceptos. Y generalmente cuando hablamos de desinformación, obviamente hablamos de lo segundo, ¿no es cierto?, de la desinformación maliciosa, aquella información que es creada justamente para generar unos contextos de desinformación. Bien, en la comunidad de fact-checkers se hace esta clasificación de los 7 tipos de desinformación. Es una clasificación que proviene de un autor llamado Wardle, proviene del 2017. Esta lámina está extraída de un taller dictado por el Instituto de Tecnología y Sociedad del Brasil y nos parece muy instructivo como para comenzar a diferenciar los diferentes tipos de información errónea y de desinformación. Entonces tenemos la primera tipo de desinformación o de información errónea es la sátira o parodia, en la cual no hay intención de causar daño, pero podría dar lugar a engaño, ¿no? Y lo conocemos, sabemos, en el Ecuador, por ejemplo, hay toda esta serie de páginas de Facebook que simulan
que son parodias del universo o del comercio, ¿no es cierto?, de medios de comunicación establecidos y que no generan información, sino que divulgan parodias o sátiras. Lo malo es que muchas veces la gente se cree que esas sátiras o parodias son reales y comienza a compartir esos contenidos como si fueran información verídica. El contenido engañoso, que es propiamente la desinformación, ¿no es cierto?, es el uso engañoso de la información con el fin de influir en el debate o las personas. Eso es contenido engañoso. Y muchas veces el contenido engañoso es básicamente generar lo peligroso y lo interesante del contenido engañoso es que muchas veces se basa en la realidad. Se toma una fotografía, por ejemplo, de X situación, y se le cambia el contexto o se le cambia el tiempo, ¿no es cierto? Es una fotografía de hace un par de años y se le presenta como si fuera actual. Se toma una fotografía de un hecho que ocurrió en México y se lo presenta como si fuera en Ecuador. Ese tipo de situaciones son las que vemos también diariamente. El contenido impostor, cuando se suplantan las fuentes reales, ¿no es cierto? Entonces ahí se le hace decir al Washington Post que se ha descubierto la cura mágica de la COVID-19 y se toma como si fuera fuente alguna nota del Washington Post que no dice jamás eso. El contenido fabricado, que es aquel contenido nuevo, 100% falso, creado para engañar y hacer daño. Contenido exprofeso, ¿no es cierto?, para engañar. La falsa conexión, cuando los titulares, imágenes o pies de foto tienen poco o nada que ver con el contenido, ¿no es cierto? Se toma algún meme de algún medio y se le hace decir algo totalmente distorsionado. El contexto falso, cuando el contenido original se comparte con información contextual falsa, ¿no es cierto? Y los contenidos manipulados, cuando se manipula la información o las imágenes reales con el fin de engañar. Entonces vemos que el fenómeno de la desinformación y de la información errónea no se refiere a un solo tipo de contenido, sino que hay una variedad de contenidos que es necesario irlas clasificando para saber exactamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de los distintos tipos de desinformación. Bien, esto es importante, además de entender este ciclo de vida de la información, porque eso nos ayuda a entender dónde son los puntos donde se puede generar desinformación, donde se puede además consumir desinformación y difundir desinformación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que la producción de información nos remite a quiénes son los productores de esa información, ¿no es cierto? Muchas veces es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿quién es la fuente? ¿Quién es el que ha producido esa información? Para saber efectivamente, como un primer filtro, si esa desinformación o esa información es real o es desinformación. ¿Qué tipo de información se ha producido? Si es una opinión, es un reportaje, es una investigación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de información es producida? Es necesario también ir aclarando. Y todo esto es parte de un gran campo que es quizás el campo más fértil en la lucha contra la desinformación, que es la llamada la alfabetización digital, ¿no? Entender todas estas dinámicas de la información es necesario para que como ciudadanos podamos saber qué tipo de información consumimos, producimos, difundimos, y no caigamos justamente en las redes de la desinformación. Entonces, es necesario saber exactamente cuáles son los ciclos de vida de desinformación. En el consumo, cuáles son los canales, cuáles son las formas en las cuales se está consumiendo esa información o la desinformación. Y finalmente, cómo se hace esa difusión, qué tan viral es, qué tan emocional es la desinformación, y esto se ha detectado varios estudios que se han realizado al respecto. La desinformación está creada básicamente para crear emociones, ¿no es cierto? Para generar algún tipo de reacción emocional
más que racional por parte de los usuarios, apela a esa parte más emocional, ¿no es cierto? La desinformación que nos indigna, nos conmueve, etcétera, etcétera, y de esa forma se hace viral. Por eso se vuelve tan complicado muchas veces desmentir la desinformación, porque la desinformación corre a una velocidad infinitamente mayor que la información, dado que es emocional, que apela a los sentimientos, corre mucho más rápido, mientras cuando se hace un desmentido de la desinformación, eso corre mucho más lento porque apela a la racionalidad, ¿no es cierto? Apela en un sentido a generar pensamiento, a generar reflexión, y eso hace que los desmentidos de la desinformación corran mucho más lentos. Bien, hay un aspecto, y aquí entro ya a una parte ya no tan conceptual, sino más centrada en la realidad. Hay un aspecto que han detectado todos los estudios que se han hecho sobre la desinformación, que es el hecho de que la desinformación corre paralelo a la polarización de las sociedades, ¿no es cierto? Mientras más polarizadas esté una sociedad, mucho más rápido va a generarse desinformación. Y es cuando está generada de polarización, cuando se aprovecha las redes de desinformación que actúan a escala global, ¿no es cierto?, que actúan de forma macro, es cuando aprovechan para introducir los elementos de desinformación. Y aquí en esta lámina quería plantear esta dicotomía, ¿no? Entre dos medios que son oficiales, dos medios que son, en un caso RT, que es el medio estatal ruso, ¿no es cierto?, con la Deutsche Welle, que es el medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Pero, ¿cuáles son las diferencias? ¿No es cierto? Hay un mundo de diferencias entre un órgano de propaganda que muchas veces se constituye en un mecanismo justamente de desinformación, con un medio estatal que genera más bien reflexión y pensamiento. Y esto lo planteo y quería traer al territorio, a esta conversación, dos hechos que me parecen fundamentales. La primera es lo que sucedió en octubre del año pasado, cuando vimos justamente, detectamos desde Ecuador Chequea y por supuesto desde muchos otros ámbitos, un pico de información, de desinformación más bien, absolutamente desbordado, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos que preguntarnos justamente sobre el papel que jugaban estos medios de comunicación que responden directamente a planteamientos o proyectos geopolíticos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el papel de medios como RT, como Telesur, como Hispan TV, etcétera, etcétera? Aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo creció justamente entre el 1 y el 14 de octubre la desinformación detectada, ¿no es cierto? Comenzamos con 20 noticias o piezas de desinformación, y se llega a un pico el 12 de octubre, que además coincide con el pico de conflictividad social, ¿no es cierto?, donde se difunden 3.692 noticias falsas o informaciones, o más bien no noticias, no desinformaciones, más bien productos de desinformación. Definitivamente estamos ante un escenario en el cual la desinformación es una herramienta de desestabilización de las democracias, es una herramienta de tratar de conquistar el poder por parte de algunos sectores políticos. Cuando hablamos de desinformación, y por eso es importante entender los conceptos más básicos, estamos hablando de algo intencional, no es algo, recordemos
la separación entre información errada y la desinformación maliciosa. Cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de la utilización maliciosa de estos y de la generación de estas piezas, ¿no? En las cuales lo que se intenta es, como digo, desestabilizar las democracias, las economías, etcétera, etcétera. Sé que Jean-Paul va a hablar un poco más alrededor de esto, pero el segundo caso que les quería traer a colación, ¿no es cierto?, es lo que ha sucedido con lo que la UNESCO llama la desinfodemia. Es el segundo momento, un segundo pico, en este caso mundial, en el cual ha circulado desinformación. Los datos que maneja Poynter alrededor de esto es que los picos de desinformación que se han generado alrededor de la COVID-19 son 5 veces más importantes que en cualquier otro momento de la historia reciente, incluidos el Brexit o las elecciones, las últimas elecciones de Estados Unidos, las del 2017. Ahora, UNESCO ha detectado que hay 4 formatos claves en la desinfodemia, en la detección, en la propagación de la desinfodemia, y algunos de estos ya lo vimos cuando hacíamos la clasificación de la desinformación, así que no me voy a detener mucho. Tenemos las narraciones y memes emotivos, los sitios web y identidades inventadas, imágenes y videos fraudulentos, alterados, inventados o descontextualizados, y la infiltración y campañas de desinformación planificadas. Todos estos tipos de desinformación, acuérdense, ya lo vimos en una lámina anterior. Esto es lo que ha detectado Ecuador Chequea justamente alrededor de la desinformación, de la desinfodemia en el Ecuador, ¿no? Como las plataformas, la mayoría de desinformación corre, ¿no es cierto?, por WhatsApp, un 100% de contenidos falsos relacionados a la COVID, de lo que, valga la pena aclarar, de lo que se ha hecho chequeo, ¿no?, de lo que se ha podido verificar. No es que todos los contenidos de WhatsApp son falsos, sino de lo que hemos chequeado alrededor de la desinfodemia relacionado a la COVID-19. En Facebook se ha detectado un 79%, en Twitter 73%, y en YouTube un 11% de mentiras. Los personajes centrales o protagonistas de la desinformación, en una mayoría obviamente es del gobierno nacional, 50%, otros que son institutos y medios internacionales, ¿no? La típica que se le hace decir a la OMS alguna mentira. Los municipios de Quito y Guayaquil, la Asamblea Nacional y el expresidente Rafael Correa también son protagonistas, ¿no? Sobre los formatos, es interesante esto, la mayoría de desinformación corre como cadenas de texto, ¿no es cierto? No es nada demasiado sofisticado, pero que corre a mucha mayor velocidad. 66% es imágenes y texto, 24% videos, y hay un 7,5% de audios. Bien, estas son también, es una lámina extraída de un documento de política pública publicado por UNESCO recientemente, y se refiere a estos 9 olas de la desinfodemia, como muchos los llaman, ¿no? ¿Cómo han sido estos picos de desinformación? Comenzamos por los orígenes y propagación del coronavirus, ¿no es cierto? Las típicas teorías de la conspiración de que Bill Gates fue el que creó el coronavirus para tratar de diezmar a la población de ancianos y pobres del planeta. Luego se divulgaron estadísticas falsas y engañosas alrededor de esto. Sobre los impactos económicos ha sido la tercera ola. Desacreditar a periodistas y medios de comunicación creíbles. Luego la ciencia, toda una serie que además es una ola que no cesa, ¿no? Todo el tiempo se está generando desinformación alrededor de los síntomas, diagnóstico y tratamientos de la COVID-19, los impactos sobre la sociedad y el medio ambiente, ¿no es cierto? La politización, se ha aprovechado la pandemia
para tratar de polarizar aún más las sociedades, el contenido promovido por actores que buscan ganancias económicas fraudulentas, ¿no es cierto? Ahí viene todo el tema de las curas milagrosas, y la desinformación enfocada en celebridades. Todo estas son como las olas, los picos de desinformación que hemos tenido alrededor de esto. Bien, UNESCO señala que es necesario avanzar en algunas estrategias de desinformación, de combate a la desinformación, ¿no es cierto? Lo primero es de identificar la desinformación y por eso es importante manejar bien los conceptos. En cuanto a la producción y distribución, hay que, la UNESCO sugiere respuestas de curación, curatoriales de los contenidos en Internet, respuestas técnicas y de algoritmo, respuestas económicas, sobre los productores y distribuidores, respuestas legislativas, prelegislativas y políticas, campañas nacionales e internacionales contra la desinformación. Y por último punto, apoyando a los públicos que son blancos de la desinformación con respuestas éticas, normativas, respuestas educativas, la alfabetización digital que decíamos, y esfuerzos por el empoderamiento y la certificación de la credibilidad. Sin embargo, lo que hemos visto es que, y por eso nos hacemos esta pregunta, si regular las redes ayudará a combatir la desinformación. Y lo que hemos visto es que hasta el momento no ayudan, y que más bien se puede convertir en un serio problema de ataque a las libertades de expresión y prensa. Por eso es importante en el combate a la desinformación introducir el elemento de derechos humanos, de protección de estas libertades, ¿no? Y aquí recordemos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye a la libertad sin interferencia de tener opiniones y buscar, recibir, transmitir información e ideas por cualquier medio y sin importar las fronteras. Bien, es importante preservar estas libertades, estos derechos. Los intentos hasta el momento de legislación, por lo menos en América Latina, pero también lo hemos visto en Europa y en otros países, han sido bastante limitados y bastante problemáticos para estas libertades. Y por eso creemos firmemente que tiene que darse más bien una reacción desde la perspectiva de lo educativo, de empoderamiento de las audiencias, más que de en este momento tratar de regular redes sociales o tratar de regular el espacio de Internet. Y con eso, perdón, con eso me quedo y le doy la palabra a Jean Paul, mi colega. Muchas gracias, César. Te agradezco mucho por la presentación. Así como lo anuncias, vamos a dar paso a la presentación de Jean Paul Bardellini. Si eres tan gentil, César, le puedes dejar de compartir tu presentación. Un segundo, por favor, que se me congeló mi computadora. Bueno, muy importante lo que nos ha mencionado César en este espacio, lo importante de diferenciar la desinformación o la información errada y de la malintencionada, de la información malintencionada. Siempre este aspecto fundamental de todas estas campañas que están relacionadas a una propaganda, a crear emociones, a crear reacciones, todo que siempre va a ser una estrategia, que la desinformación no es algo que no tiene una planificación, sino mejor que puede obedecer a una planificación y que puede obedecer también a una agenda geopolítica, una agenda de posicionar un mensaje o de construir una realidad a través de estas campañas, que hay varios tipos de desinformación. Habíamos hablado de la información que no tiene de los diferentes tipos de desinformación en la lámina que nos presentaba, una que está relacionada a tomarse el nombre de un medio y transmitir información como que si fuera un medio de comunicación oficial, la existencia de otras formas de desinformación, ¿no? Y que los picos de
y también que los picos de desinformación están siempre asociados a un evento político, un evento social, ¿no? También la importancia de que, que hay que tener una responsabilidad con respecto a las redes sociales y a los mensajes que compartimos en redes sociales, que hay que saber reaccionar desde lo educativo, desde el empoderamiento de las audiencias y no desde la regulación de las redes sociales o los controles de Internet. Estaríamos ahí con un pequeño resumen a la presentación de César. Ay, gracias. Ok. Bienvenido, Jean-Paul. Gracias. Sí, interesante lo que acabamos de ver, son los conceptos que son fundamentales en este momento de conocer, pero lo que vamos nosotros a analizar es un poquito ya más hacia los casos. En este caso, en este momento, lo que les invito a que miren es cómo funciona la desinformación y además lo vamos a hacer desde nuestro trabajo. En nuestra empresa de comunicación estratégica nosotros tratamos estos casos varias veces porque afectan directamente a las empresas. Es una afectación directa económica a gobiernos, a empresas, a líderes y siempre, como acabamos de ver, tiene un interés atrás. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero empezar a debatir con ustedes? Y les voy a pedir quienes puedan tener papel y lápiz al frente para que empiecen a tomar nota y a hacernos preguntas de lo que vamos a ver, porque la idea es poder compartir con ustedes lo que nosotros en nuestro trabajo hemos podido ir encontrando. Así que, como bien les comentaba César, lo que tenemos es una clara pandemia y es la desinfodemia. ¿Por qué desinfodemia? Porque no podemos centrarnos solo en las fake news. Las fake news surgieron simplemente como una forma de satirizar, como burlarse, y eso es parte de la libertad de expresión. Pero la desinfodemia va más allá de solamente mentiras que no son noticia. Simplemente son mentiras, son paparruchadas, son bulos, como le llaman en Europa, pero en realidad tienen una estrategia atrás. ¿Y por qué surge la desinfodemia? Porque es un excelente negocio. El mundo digital hiperconectado que tenemos genera que cada minuto se generen 3.500.000 búsquedas en Google, ingresen 900.000 personas a Facebook, se envíen 156 millones de correos electrónicos y en Twitter, imagínense, ¿no? Dependiendo del día y las tendencias y los trending topics, son miles de millones de tweets que se generan. Es decir, la capacidad interconectada del planeta en emitir información es realmente rápida. Comparemos esta cantidad de información con lo que sucede con el COVID, como ya nos mostraba César, y lo que van a ver es parte del informe que realizó la UNESCO. Solamente en Google se encontraron 191 páginas web que difundían información falsa. El promedio, 3.500 fake news en 70 países y en 40 idiomas. En Facebook se encontraron 112 millones de posts de información. El 40% a nivel mundial tenía fuentes no confiables. Y solo en Gmail se encontraron 8 millones de correos falsos sobre el COVID. De los 178 millones de tweets enviados sobre el COVID, el 40% tenía información no fiable. El 42% era manejado por robots, estos troll centers que le llaman, ¿no es cierto? Y el 38% de esos 178 millones de tweets tenía información manipulada. Ahí estamos hablando de malicia. Es decir, hay seres humanos capaces de jugar con algo tan grave como la salud del planeta, de la gente, metiéndole plata a esto. Lo que ustedes están viendo es una inversión muy fuerte. Estamos hablando de millones de dólares para mentir, para afectar, para sumarse a el caos. ¿Quiénes ganan con esto? ¿Y por qué ganan con esto? Porque el planeta funciona de la siguiente manera. Esta es la realidad. Por eso hay un mercado. Porque 8 de cada 10 personas promedio no distinguen entre una noticia real y una noticia falsa. Y hay el 70% de probabilidades de que una noticia falsa sea reenviada. Pero lo que sucede es que esta probabilidad aumenta cuando las personas que reciben esta información falsa son mayores de 60 años. Sí, la gente de la tercera edad es más permeable a compartir
información que no ha sido verificada. Los jóvenes como que han aprendido un poco a verificar la información, los adultos mayores no. Y según un estudio de Gartner y el MIT, asegura que para el 2022 en los países occidentales la gente va a consumir más noticias falsas que reales. Y ese es el problema. Están viendo que hay un mercado para esto al servicio de intereses. Quienes generan esta información falsa son empresas. Hay empresas gigantes como Cambridge Analytica, que ustedes todos conocen el caso en que tuvo que ver con la elección del presidente Donald Trump y toda la investigación que hay en Estados Unidos, pero no solamente funciona así. Hay decenas, centenas de pequeñas Cambridge Analytica, de pequeña gente que se dedica con un grupo de 5 o 6 amigos en una sala de su casa, montan un troll center y crean una serie de páginas web por las cuales reparten esta información. ¿Qué hacen? Cobrar por el contenido que se genera a quienes buscan generar desinformación. Incluso ahora ya se ha detectado que bandas criminales, sobre todo en América Central y en Sudamérica, se están aprovechando de las coyunturas para generar más caos, para generar mayores problemas y ellos poder ingresar con mayor facilidad. Es decir, cualquiera que tenga dinero puede comprar este tipo de desinformación para venderla. Y por eso esto es un grave problema económico. ¿Por qué? Porque las fake news no solamente son una herramienta, sobre todo son un arma de ataque. De ataque cuando vemos campañas grises y campañas negras, que son formas de campaña de ataque para generar desinformación, para destruir imagen, para generar confusión o simplemente para sacar de la jugada a un tema o a un contrincante. Y en mayoría de casos son planificadas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que el 100% son oportunistas. Es gente que está lista y que cuando encuentra un tema en el que pueden ellos participar, lo ocupan. Son especialistas en lectura de coyuntura, en análisis de coyuntura, en saber que en este momento podemos afectar de la siguiente forma. En octubre pasado tuvimos claramente una serie de ataques. Se hablaba de la pobreza, se hablaba del mundo indígena, se hablaba de los combustibles y de repente empezaron a hablar también de que estaba en riesgo la dolarización y que podrías tener un problema, de que va a haber un problema en los bancos y que tienes que ir a retirar tu dinero. ¿Cuántas veces en Ecuador no oímos eso? No nos llegan esas fake news. Es el oportunismo de quienes están atrás de esto. Y es por eso que esto ataca, y ahora vamos a analizar casos directamente de por qué esto afecta a nuestra economía. Y no estoy hablando solamente de la economía de los países, estoy hablando de la economía de las empresas. ¿Por qué? Porque las fake news no son solo la fuente de desinformación. Hay varias estrategias para generar. Vamos a las de la última hora. Todos vimos al presidente ruso decir de que ya tenemos la vacuna. Y hay la vacuna. ¿Esa es una verdad? Sí, pero es una verdad parcial. El propio gobierno ruso de inmediato y el resto del planeta salieron a corregirles y decirles que no es así. La parte que no te está contando el gobierno ruso es que en abril su Congreso cambió la legislación para aprobar una vacuna sin pasar por la fase 3 de las pruebas, es decir, solo llegaron a la fase 2, a los primeros miles de vacunados, no a las decenas de miles y no dentro de un plazo mayor. Y es por eso que la OMS y varias organizaciones que se dedican a la vigilancia de salud en el mundo ha dicho que esta vacuna rusa no es segura. Y lo dice su propio gobierno. Hay un informe que ya está circulando que precisamente habla de esto. ¿Qué está buscando entonces esta desinformación? ¿Por qué es desinformación? Está buscando simplemente un posicionamiento internacional del líder ruso. Y además, a la interna también genera un direccionamiento de información. ¿Por qué? Porque en Rusia están también muy en boga las protestas, porque Putin va a poderse reelegir hasta el 2036 en el cambio constitucional que hizo hace pocas semanas. Y ha tenido una fuerte contraofensiva de los grupos que están en contra de que él se perennice en el poder. Entonces, esto también es desinformación provocada desde un gobierno. Y vamos en cambio a qué pasa en Ecuador. Es la noticia desde ayer. La detención de Abdalá Bucaram. Esto es un frame. Esto también es una forma de desinformar, porque te están haciendo ver solo una parte de la historia. Te están haciendo ver una parte de la historia en la que lo más importante es la lucha contra la corrupción y detienen a Abdalá Bucaram, que ya estaba detenido, para volverlo a meter a su casa otra vez porque tiene otra vez una orden de detención domiciliaria. Es decir, lo sacaron de su casa para regresarlo a su casa. Esto es un frame, por supuesto. ¿Se está maximizando un hecho? Sí. ¿Es un hecho real? También.
Pero ¿qué está pasando? Están dirigiendo a la opinión pública hacia un lugar. Pero además, los oportunistas lo están utilizando en este momento para un ataque político. Como ustedes vieron, de inmediato salieron noticias falsas de que Abdalá Bucaram había fallecido por una dolencia cardíaca, o los ataques hacia el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner, que ya lo están vinculando a Bucaram. Es decir, aquí hay un oportunismo de un hecho real en el cual se aprovecha para generar un daño político. Esto ha generado también un serio problema. Vemos la cantidad de desinformación que está en redes sociales, que la segunda empresa más grande del mundo en realizar publicidad, Unilever, que maneja decenas de marcas de la industria alimentaria, decidió poner un ultimátum a Facebook y a Twitter. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de desinformación en estas redes sociales que se está atando a sus marcas y han decidido ponerle un alto. Si es que no se va a tomar medidas para evitar los contenidos que difunden odio o las noticias falsas, Unilever ha asegurado que podría retirar esta cifra, 7.700 millones de dólares, 6.4 millones de euros, que todas sus marcas, todo este conglomerado invierte en publicidad en redes sociales. Así de grave es la situación, porque ninguna marca quiere estar asociada a mentiras o a mensajes de odio. Pero vamos un poco más. ¿Cómo te puede afectar un error noticioso, como fue en el caso de American Airlines? Cayó 75% su valor en bolsa de valores. ¿Por qué? Porque en el año 2008, una empresa que se dedica a dar información para inversores, Income Securities, revisó cuáles eran las quiebras, encontró una noticia y la publicó. Esto fue recogido por Bloomberg, que es uno de los medios económicos más importantes del planeta. Simplemente al ver que venía de Income Securities lo publicó. Resulta que era una noticia del 2002 que no tenía fecha y que por un error, entre comillas, de Google, le puso la fecha del día. Nadie verificó el contexto, nadie se preocupó por darse cuenta si esta noticia de la quiebra de United Airlines era real. ¿Qué causó? Que en un día caigan sus inversiones en un 75%. Más de 11 meses le costó a esta aerolínea recuperarse del golpe económico devastador que tuvo durante las horas que duró esta crisis. Y como ven, no hay aquí un ataque directo, simplemente hay un mal manejo informativo. En el caso de American Airlines, en cambio, ellos sufren todos los días, sufrían, ahora esta aerolínea, como todos sabemos, ha declarado en pausa por bancarrota, pues esta aerolínea siempre sufrió ataques que desmantelaban su sistema de mailing. Ellos hacían muchas ventas por correo electrónico y lo que empezaron a recibir fueron ataques que confundían y hacían demorar el embarque de sus pasajeros, no llegaban los correos electrónicos, se mandaban correos falsos cambiando las horas. Se descubrió después de una investigación que les costó muchísimo dinero a esta empresa, que eran ex trabajadores descontentos y trabajadores actuales que se habían encontrado la forma de atacarlos. Cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año por este ataque constante que recibían de parte de sus propios trabajadores. ¿Qué pasó con Starbucks? Este es un caso muy importante porque todos conocemos esta cadena de cafeterías. Simplemente empezaron un buen día a recibir los memes que ustedes ven, con el hashtag Border Coffee, Café Sin Fronteras. En el Dreamer Day, que es el día de los sueños, en donde todos los jóvenes migrantes en Estados Unidos se los festeja, aquí se empezó a invitar a que vayan los inmigrantes indocumentados hacia el Starbucks para tomarse un café. Parecería que era un juego, solo era una broma. En realidad no, después de la investigación y de toda la lucha que Starbucks tuvo que hacer para desmentir este bulo, se descubrió que era un joven supremacista blanco quien había creado a través de una red social que es For Change, creado esta serie de información y empezó a publicarla y a viralizarla. ¿Cuál fue su motivación? Fue política. Él primero quería aglutinar a los migrantes ilegales en estas cafeterías para llamar a la migración, a la migra, como lo llaman en Estados Unidos, y meter presos a los migrantes. Todo esto para apoyar a Donald Trump. Esto pasó hace pocos años y fue una noticia mundial. Este ataque con una motivación política. Como ven, no tenían nada que ver con la empresa. Simplemente el oportunismo, el buscar algo conocido para actuar políticamente. Esto afectó muchísimo a esta empresa que le costó también recuperarse por las pérdidas ocasionadas y sobre todo por el daño a su imagen y a su marca. Y ahora quiero contarles un poco de lo que sucede en Ecuador.
empresas y crisis que nosotros hemos manejado, y obviamente por una cuestión de confidencialidad no puedo darles muchos detalles, pero sí les puedo contar qué es lo que está pasando y espero que se den cuenta también de dónde pueden llegar los ataques que cuestan dinero. Esto es dinero directamente asociado a la marca, genera serios problemas de imagen, pero sobre todo pone en riesgo las inversiones de las empresas en Ecuador de todo tamaño, de todo tamaño. En el primer caso tuvimos un accidente en una corporación de entretenimiento que fue mal manejado por falta de protocolos y generó una exposición mediática y en redes sociales. Lo que pasa es que después de un trabajo de lectura de coyuntura y de búsqueda de tracciones para poder enfrentar esto, nos dimos cuenta que era demasiado raro cómo estaban atacando a través de Facebook a esta empresa. Y se habían generado en pocas horas 2 fanpages de perjudicados que se sumaban a este accidente diciendo a mí también me pasó, cuando después de una investigación nos dimos cuenta, un competidor, alguien de su competencia, se dio cuenta de esto, creó las 2 fanpages y empezó a generar viralización. ¿Qué quería hacer? Simplemente dañar la imagen de su competencia. Esto puede pasar, y esto le puede pasar a cualquier empresa de cualquier tamaño. Un caso un poco más grande, el caso número 2, una multinacional recibía ataques por rechazo social, entre comillas, a sus proyectos. De igual manera, al ver cuál era en los mensajes de ataque, las formas de ataque, toda una organización de presuntos movimientos sociales, nos dimos cuenta que había no solo un mensaje, sino un metamensaje preparado a través de redes sociales para atacar. Y en ese metamensaje, después de una investigación, para poder tener una estrategia de respuesta, nos dimos cuenta que había políticos oportunistas que estaban atrás de esto. Ellos estaban jugando a fortalecer imagen, a posicionamiento de ellos, utilizando este caso para poder posicionarse. Pero además, la información que salía para estos ataques salía de trabajadores infiltrados. Se detectó un grupo de trabajadores que estaban trabajando para la competencia. Una empresa de la competencia había logrado infiltrar o virar o convertir en topos a un grupo de trabajadores que sacaban información sensible, que se robaban información de estrategias, de manejo de clientes y demás cosas. Y esto se publicaba en redes sociales para alimentar este proyecto, entre comillas, político. Como se dan cuenta, se sumaron 2 necesidades, se sumaron 2 tipos distintos de detractores y atacaron a una marca, atacaron a una empresa. En el tercer caso, en cambio, esta es una empresa del sector turístico y manejaba un proceso de insatisfacción de un cliente. El problema es que esto llegó a debatirse en redes sociales por una falta de protocolos de una mala manera y simplemente esto fue creciendo. Aquí la viralización fue muy rápida y nos dimos cuenta que tenía un alto contenido, el metamensaje era de un alto contenido de resentimiento social y político en los ataques. Entonces no identificamos un detractor real, simplemente era la gente se sentía mal. ¿Y qué fue lo que despertó este ataque? Simplemente que esto fue una semana después del 11 de octubre del año pasado, que todos recordamos qué estaba pasando en el Ecuador. Así que el clima ayudó para que la gente se desquite con esta marca. Así de sencillo, no hubo otra explicación. Entonces la respuesta de estrategia comunicacional fue más bien aplacar las cosas y entender a las personas. Es decir, aquí también simplemente el entorno terminó afectando a una marca. Y para esto, y con esto quiero cerrar, ¿qué tenemos que hacer? Es prevención. Las empresas, cualquier empresa en cualquier momento puede ver afectada su marca a través de redes sociales y ser víctima de desinformación. Cualquier empresa puede tener un caso de estos. Y para eso es vital conocer las amenazas, los riesgos internos y los riesgos externos. ¿Qué está pasando al interior de mi organización y por dónde puedo recibir un ataque? A través de este diagnóstico, generar protocolos claros, hacer análisis de coyuntura permanente, saber qué está pasando. Lo que vive el país puede generar ataques, puede generar una ola de desinformación y nosotros podemos vernos afectados. Esto es lo que hacen los bancos todo el tiempo, las instituciones financieras en el mundo todo el tiempo. Ellos están midiendo qué pasa cada día para saber por dónde pueden llegar ataques, porque la desinformación, un ataque de desinformación que ataque a cualquier sistema financiero en el mundo puede generar el crack de una economía, puede generar un serio problema para la estabilidad económica y política de cualquier país en el planeta, no solo nuestros países, como es el caso del Ecuador aquí en América Latina. Y sobre todo también hay que formar un liderazgo, generar un alineamiento de nuestros trabajadores, saber
que ellos saben cuál es la situación de nuestra empresa, que todos estén puestos la camiseta y más en tiempos de COVID para generar un compromiso, generar un equipo y poder enfrentar estos riesgos. Esto es básicamente una lectura rápida con análisis de casos de cómo la desinformación afecta directamente nuestra economía. Y no solamente en nuestra economía en cuanto al dinero, a nuestras inversiones, a nuestra imagen, a nuestra marca. Eso es lo que le pasa también a un líder. Eso es lo que le pasa también a un joven político o a una institución que está trabajando y que simplemente por cualquiera de los motivos que acabamos de ver, por algún interés político, por alguna campaña de humo, una cortina de humo, que nos lleve a mirar con un frame, que nos apunten a ver solamente una parte de la historia, también puede ser víctima de esto. Es por eso que no solamente se trata de fake news, es por eso que se trata de desinformación y en la mayoría de los casos con intereses atrás. Es gente que gana dinero vendiendo desinformación y gente que gana dinero, poder o desestabilización a través de la utilización de esta arma que es la desinformación, Fernando. Muchas gracias, Jean-Paul. Muchas gracias, César. Gracias por lo que nos han compartido el día de hoy. Voy con algunos, por favor, me permiten hacer unos saludos de la gente que ha estado con muchas interacciones a través de nuestras redes sociales. Por favor, permítame un segundo. Quiero saludar a Verónica Valencia, Dina Torres, Felkin Jaramillo, Marcelo Castro, Gabriela Cortés, Daniel Vasco, Edgar Guerra, Janet Villavicencio, Clara Mejía, Isabelita Morán, Reis Enríquez, Betty Albuja, Calva, Luis Sánchez, Astrid Armijos, David Castro, Jorge Luis Vera, a Pablo Toapanta, que se mejore pronto de su salud, y a Susana Bravo en la dirección zonal 6 del Banco Central en la ciudad de Cuenca. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Realmente creo que es algo de mucha coyuntura, de mucha importancia. Considero yo que debe ser parte de, como decía César, del currículum de los diferentes centros educativos o de las diferentes instancias educativas, todo el tema de la alfabetización digital y sobre todo de ese manual de urbanidad o el manual de buen comportamiento y buen uso de la información que tenemos, ¿no? La información es un activo, es un poder, o sea, es un activo y el activo de una u otra manera. Estos activos intangibles te dan poder acceder a cierta información y manejarla o utilizarla con un fin bueno o perverso, siempre va a tener una consecuencia. Por lo tanto, voy a hacer algunas preguntas para seguir en el programa. Por favor, me voy a primero dirigir a César, tal cual como comenzamos las intervenciones. Y justo es con este comentario que hacía, ¿no? La información es un valor, es un activo, por tanto es un medio para ejercer el poder, ¿sí? Pensando en que existe competencia entre países, entre diferentes ideologías, entre empresas, como bien mencionaba Jean-Paul, estas campañas de desinformación son parte de estrategias que pueden ser de supervivencia también, de uno frente a otro. ¿Cómo enfrentarnos los ciudadanos frente a estos ataques entre terceros que muy probablemente afectan nuestras vidas? ¿Qué posición asumir como ciudadano? Ok, ahí estamos con micrófono abierto. Bien, es una pregunta muy importante, muy interesante, porque sí, básicamente lo que se ha visto es que la desinformación se ha convertido en un arma política, en un arma para tratar de desestabilizar países, democracias, ¿no es cierto? Y que hay estrategias, hay definitivamente muchos recursos, como bien decía Jean-Paul, mucho dinero que se está invirtiendo en generar desinformación. Los ciudadanos, la protección que podemos tener frente a la generación de desinformación es, uno, autoeducarnos, comprender bien. Por eso yo hacía énfasis en el inicio de mi presentación en los conceptos básicos, manejar bien los conceptos, saber exactamente que una sátira es muy distinto con un contenido potencialmente engañoso, ¿no es cierto? Y que hay una diferencia entre un contenido descontextualizado de una desinformación maliciosa
en sí misma, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones yo creo que es muy importante entenderlos. Luego, yo creo que también es una gran responsabilidad no compartir contenidos sobre los cuales tenemos sospechas, ¿no es cierto? Si es que no está muy claro la fuente de ese contenido, es un contenido, generalmente hay un test que se puede hacer muy rápidamente, que es el momento en que a uno les llega una determinada información, hacer una rápida búsqueda en Google y ver si es que lo están compartiendo otros medios de comunicación, si es que hay realmente varios medios que están corroborando esa información, si es solamente un único medio y además es un medio que no suena, suena un poco extraño, etcétera, etcétera, pues mejor no compartirlo, ¿no es cierto? Y también tener claro que hay gobiernos que le apuestan definitivamente a la generación de desinformación y que utilizan sus canales de comunicación para generar desinformación, ¿no es cierto? Y que se escudan tras un supuesto trabajo periodístico, y que generalmente no es un trabajo periodístico, por lo menos no es un trabajo periodístico confiable. Entonces, creo que no hay una única solución fácil y hay una multitud de medidas que se pueden tomar, pero que yo creo que pasa más que nada por el lado educativo. Yo creo que es muy importante el establecer eso. Debería introducirse en los pensums de estudio a partir de los colegios, ¿no es cierto? Y aún más en universidades y demás, debería estudiarse con con mucho rigor todos estos fenómenos que tienen que ver más que nada con la composición de cómo el mundo contemporáneo se está reconfigurando, ¿no es cierto? Porque la desinformación no es un fenómeno aislado, es la forma en que nuestro mundo, una de las expresiones, uno de los fenómenos de cómo el mundo se está reconfigurando. Muchas gracias, César. Jean-Paul, el tema de la desinformación no necesariamente parte desde el influjo, la digitalización de las sociedades y de las personas a través de las redes sociales. Podemos tener ya una historia no solo reciente, sino permanente en la historia de la convivencia de la desinformación. Podemos ver que siempre las redes sociales son el medio, ¿no? El mensaje, esta construcción del mensaje que tú lo has planteado, es como lo que ha existido siempre. Entonces, antes tenías los panfletos, después tuviste los periódicos, después las radios, después la televisión, y ahora tienes las redes sociales. Frente a eso, o sea, cómo abordar la problemática, esta problemática que es más una parte de la naturaleza humana, muy probablemente, y del ser humano, ¿no? ¿Cómo abordarlo en esta perspectiva histórica? ¿Cómo llegamos a este punto, pero con una mirada histórica? Porque la información es poder, así de simple. Saber es poder. Si yo conozco, poseo, decía un político. Y esto va porque esto es lo que nos hace gobernar el mundo. No somos la especie más fuerte, no somos la especie que pueda sobrevivir en la selva contra las demás. Somos pequeños, somos frágiles, necesitamos de una tribu. Entonces, ¿qué hizo que este mamífero, el Homo sapiens, gobierne el planeta? La capacidad de comunicarse, pero además para inspirar. Entonces, nosotros podemos hacer que un ser humano que vive en Katmandú pueda creer lo mismo que yo. Y en base a generar esta venta de ilusiones, a inspirar a otro, se han peleado guerras en nombre de ideologías, de religiones. Es por eso que la información es tan importante, es por eso que nosotros dominamos el planeta Tierra y ahora quien domine la información lo va a hacer aún más, porque es un mundo que ahora depende de la información, de lo que acabamos de ver, de esos millones de datos que se generan cada día, que se intercambian cada día. Ahora el COVID nos ha hecho que nosotros estemos interconectados, conversando con los ciudadanos a través de esta herramienta digital. Y puede estar alguien en otra parte del mundo y vamos a seguir hablando de lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alfabetizarnos digitalmente, más allá de la decisión propia y personal. Como ha dicho César, lo principal es que yo lo haga, que yo sea responsable con qué tipo de información llega y qué tipo de información leo, consumo y comparto. Porque otra cosa es que nos encanta intoxicarnos. Nosotros recibimos y vemos todas las noticias, leemos todas las cosas y vivimos metidos en las redes sociales consumiendo esto. Quien se meta en el Twitter, yo estoy en Twitter más por trabajo que por otra cosa realmente, porque se ha vuelto algo muy tóxico. Mucho tiempo ahí, uno acaba recibiendo cualquier cosa. Entonces, hay que hacer alfabetización digital, atando con tu pregunta anterior. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo de forma responsable. Y el empresario debe hacerlo con sus trabajadores. Tiene que darle información clave. Ahora, ¿cómo vamos a convivir con el COVID? ¿Se sabe? ¿Sabemos qué vamos a hacer más allá de lávate las manos y ponte mascarilla? ¿Cuáles son los protocolos para enfrentar esto? Entonces, la desinformación solo se lucha con información, pero esa información además tiene que ser completa. No puede ser por pedazos o a conveniencia de. Por eso te decía, la desinfodemia es más allá de las fake news, es el control de la información. Tenemos que combatir eso. Y a mí me preocupa que en el momento actual, en cómo vienen las elecciones en nuestros países, va a ser una batalla de desinformación, ni siquiera de información. Vamos a ver campañas electorales digitales llenas de campañas grises y campañas negras. ¿Qué son las campañas grises en política, en comunicación política? Son fake news. ¿Y qué son las campañas negras? Son realidades que utilizan en mayoría lo que se llama el lawfare, o sea, casos muy graves, muy fuertes, que salen de fuente anónima y que devastan la imagen de uno de los candidatos. Eso les puedo asegurar que va a ser la comidilla de las últimas semanas en todos los países donde vamos a tener elecciones. Eso me preocupa. Entonces, la gente es ahora el momento de tener información. ¿Qué candidatos? ¿Qué te proponen? ¿Quiénes son? ¿Y por qué? Eso debes hacerlo tú como ciudadano frente a las elecciones. Y tú como empresario, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes saber? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo está actuando mi gente? ¿Qué información necesitan conocer? Yo tengo que darles información. No pueden ellos creer que la situación de la empresa es medio buena, medio mala. No, no, no. Ahora es momento de tener libros abiertos y que los trabajadores estén implicados en el futuro de la empresa, que sepan por qué estás tomando decisiones, por qué les vas a bajar el sueldo, por qué vas a tener que cambiarles el horario, por qué algunos van a poder trabajar, hacer teletrabajo. Pero este jefe también tiene que entender que el teletrabajo es más duro que el trabajo normal. Entonces hay que cambiar incluso el chip de liderazgo. Y todo esto es a través de comunicación. Entonces, como ven, es algo mucho más grande. No es solo una sola decisión, una sola acción. Tiene que hacerlo el gobierno, tiene que hacerlo la educación, tienes que hacerlo tú en tu empresa y tienes que hacerlo tú como ciudadano. Es decir, combatir la desinformación solo es con información. Cuidado, vayamos a creer que poniendo una ley que prohíba que digas algo en Twitter, en Facebook o lo que sea, que vigilen contenidos, esa va a ser la salida. No, no, no. Porque ya hay países que viven con esto y les pasa lo peor, que es el control estatal de la información o peor aún, el control corporativo de la información. Nada de eso. La información, la desinformación, solo se vence con información libre, Fernando. Gracias, Dan Paul. Voy con una pregunta adicional para César. Me la hace Martín, la voy a simplificar acá. Martín nos plantea y nos dice, tengo una preocupación de que la desinformación ataca a los diferentes grupos de edad. Entonces, hay una desinformación como caracterizada, personalizada para niños y adultos, niños y adolescentes, otra para jóvenes, otra para adultos y otra para adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Y si bien ustedes dicen, esto hay que incluir en los pensum educativos, pero eso será de las generaciones venideras, de las que están entrando en la escuela. ¿Qué hacer y qué estrategias realmente para ciudadanizar la responsabilidad de digitalizar, de alfabetización digital en los otros grupos etarios que no necesariamente participan de la escuela? O sea, ¿qué estrategias societales podemos implementar? Desde una visión súper innovadora, a ver, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Sí, es realmente una gran preocupación. Jean Paul decía en su presentación que los estudios señalan que justamente quienes son el grupo etario más proclive a caer en las redes de desinformación son los mayores
de 60 años, aquellos que no son nativos digitales, ¿no es cierto? Y que más bien aprendieron ya muy tardíamente en su vida a manejar las herramientas digitales, ¿no es cierto? Recordemos que todo esto tiene es muy poco tiempo. A partir de los años 80 recién se popularizaron las computadoras personales, ¿no es cierto? A raíz, en los años 90 apareció la World Wide Web, ¿no es cierto? Y recién a partir del nuevo siglo y a partir del 2004, 2005, comienzan a aparecer con toda la fuerza las famosas redes sociales. Entonces realmente es un cambio en apenas una generación, un cambio radical de lo que era el mundo informativamente, de lo que es ahora. Y un poco tomando, y permítame la digresión, pero lo que tú planteabas, Fernando, hace un momento, la pregunta que te hacían, de que siempre hubo desinformación y cuál es la diferencia con lo de ahora. Sí, efectivamente, desde inicios del siglo XX se conoce todo el fenómeno de propaganda política y de contrapropaganda política, ¿no es cierto? Recordemos que hubo un maestro de la propaganda realmente nefasta, diabólica, que fue Goebbels, ¿no es cierto? Y que hizo lo que hizo. Pero después apareció una serie de maestros de la propaganda política. Y lo que ha pasado ahora es que esa propaganda se dispersa de una forma exponencialmente más rápida, ¿no? Lo que bien señalaba Jean-Paul, cómo eso generan miles de datos, millones de datos por minuto, y todo eso circulando planetariamente, globalmente, a toda velocidad. Esa es la gran diferencia con lo que pasaba en el siglo XX, ¿no? Y ahora es radicalmente distinto. Pero retomando el tema, yo creo que hay una enorme responsabilidad, primero, yo creo que del Estado, por generar políticas públicas. Tiene que tomarse el tema de la desinformación como un tema nacional, como un gran problema nacional. Y yo estoy de acuerdo y comparto la preocupación con Jean-Paul de que las próximas elecciones van a ser un momento muy especial, muy importante en la vigencia o en la expansión de desinformación. Lo vimos ya en las elecciones del 2017, ¿no es cierto? Ya se detectó una campaña que yo creo que ha sido hasta el momento la campaña más sucia que hemos visto en el Ecuador, pero eso no se va a comparar con lo que vamos a ver en el 2021, porque además hay maquinarias ya muy afiladas, ¿no es cierto?, muy preparadas para plantear esa lucha, esa lucha política a través de la desinformación. Entonces hay que generar una estrategia nacional contra la desinformación. Luego yo creo que es importante que nos responsabilicemos como ciudadanos y familiarmente. Nosotros tenemos que acoger a aquellos familiares que no están tan familiarizados con la tecnología y hacerles ver, hacerles entender, miren, esto no se crean todo lo que circula por redes sociales, no se crean todo lo que circula por internet, hay que tener estas estrategias para tratar de verificar esa información. Si tienes te llega un meme y no sabes si es verdadero o no, mándamelo y lo podemos verificar si es que es cierto o no. Entonces, me parece que ahí en esta estrategia nacional hay un papel para los gobiernos, hay un papel para la sociedad civil, para las universidades, ¿no es cierto? Los medios de comunicación tienen que ser realmente piezas fundamentales en la lucha contra la desinformación, y creo que todos los actores, todos los ciudadanos podemos contribuir. No, una de las cosas que primero se aprende en el combate a la desinformación es que esto no es tarea de una sola persona, un solo medio, una sola organización. Tiene que ser una estrategia común. El fenómeno es muy grande. Jean-Paul lo ha dicho exactamente, esto es muy, muy grande y tiene que ser combatido de una forma conjunta, colaborativa. Muchas gracias, César. Jean-Paul, en términos de, como tú ya lo han mencionado, esa era una pregunta casi de cierre, el tema de la campaña electoral.
pero no solo en el Ecuador, sino las campañas electorales. Y también estos otros hechos que César al inicio mencionaba, que siempre estas campañas o esta masificación de noticias falsas, y nos enseñó esa gráfica creciente de lo sucedido en octubre, no solo están o sea, están relacionadas a un fenómeno social o a un fenómeno político que está ocurriendo. Pero por favor, profundízanos cuáles son los efectos económicos o los riesgos reputacionales sobre una marca. Vamos en eso. ¿Cómo desde una campaña electoral, cómo desde la desinformación que puede suceder frente a un hecho social como el de octubre o como los hechos que sucedieron en Chile, cómo eso puede repercutir a efectos sobre la economía? Baja el consumo, hay temor de salir a la calle, hay un desincentivo con respecto al consumo de determinadas cosas. Cuéntanos un poco más desde esa experiencia, desde lo privado, cómo nos repercute a nosotros en la vida, pero desde una perspectiva económica. A ver, ¿por qué? Porque se necesitan llamar la atención. Entonces, tomando un ejemplo, ¿por qué este joven supremacista blanco utilizó a Starbucks como el lugar de atraer gente? Precisamente por la marca. Entonces, no era un ataque a Starbucks, era apoyar a Trump en su política anti-inmigración. Y utilizó la marca, robó la marca y les puso en un problema a la marca Starbucks para poder generar mayor repercusión. Además, lo que haces con las noticias falsas, estos periódicos falsos que existen, que ustedes conocen, hay como 3 versiones distintas del Comercio, como 10 versiones distintas del Universo. Esto lo crean estos pequeños troll center que antes eran mega grandes, que eran mega empresas. Aquí en Ecuador funcionaban 6. En México, solo una persona, que ahora ya está siendo investigado por la Fiscalía, Carlos Merlo, manejaba 17 troll centers. Y él manejaba 4,000 periódicos falsos. Entonces, con estos 17 troll centers, con 25 millennials manejando computadoras todo el tiempo y mandando tweets y generando memes, lo que hacían es agarran algo que sea popular, le dan la vuelta, lo acomodan, utilizan el logotipo y lo publican. ¿Qué hace esto? Que cuando es una noticia que tiene alto impacto, que genera emociones, como nos contaba César, empieza a generar una viralización rápida. Esto obliga a los medios tradicionales a responder, a aclarar, obliga que el gobierno salga a decir esto es falso. En ese momento duplicas la viralización porque estás respondiendo. Entonces, tienes que tener una estrategia para saber qué responder. Lo peor que puedes hacer en el caso de una empresa es responderle a un troll. Tienes que responder a un cliente orgánico. Tienes que tener un CM que sepa diferenciar qué puede ser un ataque de algo real y tratarlo como una persona. Nunca atacar o responderle un bot o a un troll, porque estás generando viralización. Y atando un poco con tu pregunta anterior a César, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Quiénes están fallando? Increíblemente los comunicadores. Los comunicadores y los medios de comunicación no han entendido la diferencia de los contenidos que tiene que tener cada red social. Tú mira un medio tradicional y tiene la misma información en Facebook, en Twitter, en Instagram, es la misma. Simplemente le hacen más chiquito, más grande, lo que sea y la pegan. Y entonces los jóvenes no siguen esa información. Instagram es para contar historias, entonces tienes que darle la vuelta a la noticia fría de tu noticiero para que vaya como una historia que inspire, que venda experiencias en Instagram. Twitter es mucho más noticioso, mucho más fijo, es más rígido, ¿ya? Y tiene que ser muy rápido. En Facebook puedes tener otro tipo de lenguaje, porque además ahí la gente busca otro tipo de cosas, busca conexiones personales. Entonces ahí podrías contar otro tipo de historias. Si tú no diferencias el mensaje, pierdes audiencia. Entonces los medios, solo para darte un ejemplo, y que esto pasa en todas las empresas, no han entendido que cada red social tiene una forma de comunicación y requiere un tipo de mensaje. Tienes que tener un mensaje diferenciado. Y en eso, quienes generan desinformación son expertos. Le dan la vuelta a cada cosa y por eso son oportunistas. Y por eso ganan mucha plata. Porque ellos, leyendo la coyuntura del día de hoy, saben que la noticia va a ser Bucaram. Entonces, utilizando la foto de Bucaram, venden memes y generan desestabilización. Ya una vez que tú generas desestabilización, ¿qué pasa? Lo que tú decías, hay una afectación económica, baja el consumo,
¿Y qué pasó en inicios de la pandemia en toda América Central y en América del Sur? Empezó a haber viralización que hablaba todo el tiempo de que a las imágenes de los muertos y empezaron a vender un caos que en parte era real, pero lo viralizaron, lo expusieron de forma exponencial y llenaron de miedo las calles y generaron una afectación económica dada por la pandemia, pero además dada por el miedo. ¿Qué ganan estos grupos que financiaron desde las organizaciones criminales esta viralización en algunas zonas de frontera? Que todo se paralice, que la economía se frene de tal manera que volvieron a circular los microprestamistas de microlavado de dinero. Eso en nuestra frontera, que ya estaba pasando, aumentó en un 117%. Las personas que le deben a un tipo que llega en moto y que te presta los $500 esta semana y que le tienes que pagar $3, $5, $8 diarios. Eso pasó en Quito en los primeros meses de pandemia. Empezaron a circular los microprestamistas. Entonces tienes un problema de seguridad y tienes un problema económico. Y tienes a la gente, al empresario real, que está atado de manos. ¿Por qué? Por desinformación. Por otro interés que parece que está muy lejano. No, acá todo está conectado. Todo puede afectarte. ¿Qué pasa si es que en cambio es un ataque de redes sociales a tu marca directamente? Por un detractor N o porque un cliente insatisfecho encontró alguna cosa, le tomó una foto y lo subió a redes sociales. El impacto es grande, porque si tú no tienes un buen protocolo, si tú no sabes que pueden atacarte y no tienes un mensaje adecuado para responder a esa red social de forma rápida, oportuna y coherente, el problema es que vas a perder, primero, clientela, segundo, reputación, y si se viraliza demasiado rápido, tú puedes terminar con una mala respuesta tirándole gasolina al fuego, y lo que vas a hacer es comerte tu inversión. Ha habido casos en los que una pequeña crisis mediática mal manejada termina afectando gravemente a una empresa. Terminas en una demanda, terminas en pérdida de clientela, y sobre todo en que tu reputación, lo que te costó años generar, que es una buena imagen de marca, se rompa. Y te toca gastar más plata después para generar cambios de imagen, para generar una campaña de positivismo, para generar información por capas, porque en el Internet nada se olvida. Cada vez que te busquen en Google va a salir tu escándalo. Cada vez que te busquen en Google va a salir, esto les pasó. Entonces, ¿qué te toca? Gastar muchísimo dinero para generar información positiva que tape, que se vaya a la última página, a la 12 página del Google, tu escándalo. Eso es muy duro, porque la mala información se viraliza más rápido que la buena información. Entonces, la pérdida es brutal y puede ser tu empresa de este porte. Si es que tú tienes una crisis y tu competidor, tú y yo vendemos zapatos y yo cometo un error y me empiezan a atacar. Y tú dices, mira, y le empiezo a atacar yo también. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay oportunismo. No necesitas ser un político para que te ataquen. Simplemente tienes que dar, como decimos en el barrio, papaya. Das papaya y te atacan. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta ya de cierre, una pregunta para los dos, por favor, para que vamos buscando ya una forma de conclusión de esta jornada en la que hemos hablado de algo tan importante desde una perspectiva del ciudadano, de esta construcción de democracia, de este proceso de democratización, de llevar un mensaje de responsabilidad hacia las personas, al ser humano, a los que hacemos el día a día del país, el día a día del sistema político, el día a día del sistema económico, del día a día de las empresas, el día a día de las instituciones. Un mensaje de responsabilidad, un mensaje de civismo, un mensaje de cómo construir ahora ese mensaje desde nosotros de una manera proactiva o activa frente a este futuro o a esta coyuntura de desinformación o de estar afectados por la desinformación. ¿Cómo despedirnos para los ciudadanos con un mensaje? Vamos, César. César, estás con el micrófono en off. Yo diría que aparte de lo que hemos expuesto esta tarde, que ha sido una conversación muy interesante, les agradezco muchísimo esta invitación, ha sido un placer compartir con Jean-Paul, contigo Fernando, y por supuesto con quienes nos han planteado preguntas, con todo ese público que está ahí. Yo creo que en definitiva
tenemos que estar conscientes de que el fenómeno de la desinformación no es un fenómeno inocente, de que hay gente que está pensando, que está elaborando estrategias y que tienen recursos muy sofisticados para generar desinformación. Y no podemos actuar de forma ingenua. No podemos ser ciudadanos ingenuos, no podemos ser empresas ingenuas, no podemos ser gobiernos ingenuos, ¿no es cierto? De pensar de que esto simplemente es un asunto que se va a acabar en determinado momento y que es algo que como surgió desaparecerá. No, esto es un fenómeno que ha sido calificado por Naciones Unidas como uno de los problemas reales más importantes que afectan a las democracias. Así de importante es esto. Entonces, como ciudadanos, no podemos actuar, como digo, de forma ingenua, no podemos actuar de forma irresponsable, tenemos que saber que el poder está en nuestras manos y ese poder significa no viralizar contenidos si es que no estamos absolutamente seguros de que eso proviene de una fuente confiable y es verdadero, ¿no es cierto? Por más que, y en esto hay unos estudios, no me voy a extender mucho, pero hay algunos estudios que podemos hablar en algún futuro, ¿no es cierto?, de cómo mucha de la desinformación justamente se genera a partir de la polarización. Entonces, si es que un contenido tiene un cierto signo ideológico, político, al cual yo me ascribo, ¿no es cierto?, lo comparto sin verificación de ningún tipo. Y eso no puede ser. Por más que yo sea simpatizante de un partido, de una ideología, de una cierta línea de pensamiento, tengo que ser responsable con la información que manejo, no simplemente porque es favorable a mi línea política, lo comparto sin ningún tipo de verificación. No, hay que ser, como digo una vez más, ciudadanos responsables. Está en juego nuestra sociedad, nuestra democracia, nuestra economía, y eso es demasiado importante como para no tomar la responsabilidad sobre eso. Sí, en realidad hay que ser responsables y el mensaje de cierre mío es no caer en la polarización, porque la única forma de salir de esto es de una forma integral y voy a lo siguiente. En este momento, ¿cuál es nuestra situación? Nosotros tenemos que cambiar incluso con el chip de cómo estamos reaccionando. No podemos estar en este momento emocional en el que estamos los ecuatorianos debido a la polarización, a la crisis económica y a la pandemia. Tú no puedes reaccionar a la primera. Piensa. Lees algo, piensa. Si es que refuerza lo que tú crees porque tienes una postura política, piensa que a lo mejor te están intentando utilizar y te despiertan por ahí. Te mandan un mensaje que tú quieres oír y por eso no lo lees. Solo ves la foto y el titular y lo replicas. No hay que actuar al primer instinto. En redes sociales, en compartir información, piensa, respira, lee. Nada más. Un minuto más. No cojas y retuitees. ¿Ya? Porque además tu propia imagen personal se ve afectada y todos hemos cometido ese error. Vemos algo que nos gusta, le damos clic, se fue y después lees y uy. Acuérdense que al Antonio Valencia le costó salir del Manchester United, ¿no? Haber puesto un post en donde le atacaban a José Mourinho. Y él no se dio cuenta porque tenía su foto felicitándole. Pero abajo decía, es hora de que Mourinho se vaya. Pregúntele al Antonio Valencia lo que le costó el haber puesto, hacer un retweet de un post en Instagram, ¿no? Mejor dicho, repostear una historia de Instagram. Entonces, eso pasa, te puede pasar a cualquiera. Así que no actúes por instinto, no actúes con el estómago, no con ira. Y ahora nos acompaña la ira, ahora nos acompaña la preocupación, el temor, el miedo. Y por eso, por ahí te atacan. Tú eres una víctima si es que permites que seas una víctima, si te dejas intoxicar de información, incluso de información real. No veas todos los noticieros, no leas todos los periódicos. Eso hacían los abuelitos cuando te llegaban 4 periódicos en papel, que tú los comprabas y sabías qué información estaba porque tenían firma de responsabilidad. En el Twitter, en el WhatsApp, te llega cualquier cosa. Entonces tú no lo compraste, te llega. ¿No será que te están enviando? ¿No te será que te quieren utilizar? Entonces no reacciones, no permitas que te utilicen. Simplemente toma el control de vuelta. Toma el control tú de lo que compartes. Sé responsable con tus trabajadores. Sé corresponsable con tu familia. Frena.
piensa, respira, que no te utilicen ni los políticos, ni las bandas criminales, ni los oportunistas, ni tu competencia, ni tus detractores. Simplemente piensa, espera, respira y actúa. Y después de eso, cálmate. Después de respirar siempre va a venir la calma. Y necesitamos un país con gente calmada. No podemos seguir reaccionando en base a odio. Nos están dividiendo a propósito. Nos quieren peleando todo el tiempo, porque ahí quienes generan desinformación reinan. Muchas gracias, Jean-Paul. Muchas gracias, César. Dos invitados de lujo que no necesitan más preámbulos ni muchas presentaciones porque son muy conocidos y reconocidos por su trayectoria, su formación, su experiencia y por todos estos valiosos aportes que nos han brindado el día de hoy, de lo cual quedamos muy agradecidos. Voy a proceder a cerrar el programa. Les agradezco mucho por estos 85 minutos de programa. Muchas gracias. Voy a agradecer a todos quienes conforman el Banco Central del Ecuador porque este pasado 10 de agosto la institución cumplió 93 años de vida institucional. Deseo extender una felicitación a todos quienes han sido parte y son parte de esta noble y gran institución en el Ecuador. A todos quienes nos siguen y comparten esta transmisión, al equipo de trabajo que está siempre levantando este programa semana a semana con nuestro director Miguel Ángel Pérez, nuestra coordinadora Andrea Mancero, todo el equipo de diseño y de soporte, Mauricio Caiza, Rodman Jaramillo, Carlos Armijos, Jorge Luis Vera, y a todos quienes desde Tecnologías de la Información nos ayudan para que este programa se transmita, José Mejía, José Torres, Amanda Enríquez. Adicionalmente, por favor, quiero recordar a la audiencia que pueden visitar la página web del Banco Central y pueden acceder al último contenido relacionado a la iniciativa de financiamiento sostenible que suscribió el Banco Central el pasado martes 11 de agosto, la cual es una alternativa para la economía del país en términos de fuentes de financiamiento y fue un gran esfuerzo que reunió a instituciones de la academia y del sector privado, tal cual como la universidad, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Bolsa de Valores de Quito, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la Asociación de Casa de Valores del Ecuador y otras instituciones públicas que se adhirieron a esta iniciativa con organismos internacionales para buscar opciones de financiamiento y alternativas para enfrentar esta situación de recesión económica y de contracción económica producto del COVID. Adicionalmente, recuerden todos los ciudadanos que si por necesidad tienes que salir a circular en las calles, a trabajar, hazlo con mucha responsabilidad, tanto para ti como para tus seres queridos y los demás. Utiliza siempre la mascarilla, mantén la sana distancia, lávate de manera frecuente las manos, que al COVID lo ganamos con mucha disciplina y la disciplina de todos nosotros. La próxima semana vamos a tener acá un invitado especial que se llama Ramiro de la Calle. Él es socio de consultoría de la firma auditora mundial KPMG, con quien vamos a tratar y abordar un tema de la importancia de la automatización de los procesos, la automatización inteligente a través de robots, cómo los robots nos pueden acompañar en la mejora de nuestros procesos, en la mejora continua, en la detección de errores, en la minimización de las pérdidas en el ambiente empresarial y también para que lo podamos conocer en un ámbito más asociado a estos espacios donde llevamos contenido de calidad a nuestras audiencias. Les agradezco mucho, señores, por habernos acompañado y quedo muy agradecido de ustedes. Buenas tardes.